Justamente el tema de hoy son las medidas, las nuevas medidas que está tomando Donald Trump y nuevas tecnologías. Es así, ¿verdad, Orlando? Sí, está actualizada. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Rosa. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Súper bien, súper bien. Y más tú cuando vienes y nos actualizas. Mira qué bueno ese tema de la ciberdelincuencia del otro día. Sí, mira, Rosa, ahora mismo el tema del momento es lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica después de la llegada del presidente Donald Trump con los inmigrantes. En esta semana ya la compañía Parlatin, que es la compañía que se encargaba en la gestión pasada de la creación de un software para darle seguimiento al asunto de los viajes ilegales y esto. John Biden había gastado aproximadamente casi 100 millones de dólares sobre esto. Y en esta semana Donald Trump anuncia que existe un nuevo sistema llamado Immigration Operation System, que se va a encargar de hacer una triangulación en los sistemas biométricos, biográficos y los sistemas de geoubicaciones para darle seguimiento a las personas que han entrado de manera legal a los Estados Unidos y se le ha vencido el permiso o no tienen permiso. Eso es para evitar actos de violencia y sistemas de banda organizada. Con esto, ellos van a hacer un análisis a nivel de inteligencia artificial con las diferentes bases de datos que existen en los aeropuertos, en los comercios, en los sistemas de telefonía. Es decir, van a tener prácticamente todas las informaciones en ese tres sentidos: biográfica, biométrica y geoubicación, para prácticamente tener un control absoluto de dónde se mueve esa persona. E incluso, para que tú veas, a nivel de inteligencia artificial, podrán verificar en qué tipo de vehículo anda esa gente, si tienen el tipo de color de pelo, si tienen un tatuaje en común. Es decir, mediante un software, ellos, por ejemplo, tienen un tatuaje de algo, ellos entran en ese software. Recuérdate que la mayoría de las calles de los Estados Unidos están geovigiladas por sistemas de vigilancia inteligente. Entonces, ellos ponen, por ejemplo, esa foto de ese tatuaje de esa gente y corren un algoritmo, y esa cámara o ese software, mediante la base de datos, le van a decir una persona con ese tipo de tatuaje dónde se ha movido, por ejemplo, en la última semana. Y ellos van a tener un registro de dónde se mueve. Por ejemplo, van a hacer una conexión entre el vehículo que andaba esa persona, el tipo de vehículo, y el rostro de esa persona mediante el Face ID. Y es prácticamente, Rosa, van a tener un control absoluto. Ese sistema ya se acaba de invertir aproximadamente 29.8 millones de dólares y se estima que para el día 25 de septiembre ya entre en vigor. Y es prácticamente por decreto, es un decreto que el presidente de Estados Unidos está tomando para implementar esto. Hay muchísimas organizaciones. ¿Tú has escuchado, perdón, lo del Global Enter, que justamente era que no me acordaba, y que muchas personas no saben qué hace el Global Enter? Y justamente, si usted no lo sabe, es algo similar a esto. Sí. No importa el lugar donde tú estés, ellos te viven chequeando. O sea, ellos saben dónde tú estás, ellos saben dónde entraste. O sea, es, como tú dijiste, ¿cómo dices? Una triangulación. Exactamente. Mira, hay algo interesante. Hace un tiempo, después del 11 de septiembre, los Estados Unidos estaban haciendo un cambio en el asunto de la entrada a ese país. No importa si tú seas ciudadano, residente o extranjero, tú pasas por una máquina y esa máquina te hacía una toma de tu Face ID, de tu huella dactilar y eso. Ellos prácticamente tienen las bases de datos de los últimos prácticamente 10, 19 años, 20 años, después del 11 de septiembre, de los últimos 10 años, de toda la gente que ha entrado a Estados Unidos. Y date cuenta de algo, que él dice: yo voy a comenzar primero con las personas que entraron legalmente, porque son las personas que pasaron por esa máquina, sí, las personas que ellos tienen control absoluto sobre esa máquina. Todas esas cámaras que están en los Estados Unidos, en las diferentes calles, están interconectadas a un sistema de la nube, de una base de datos en la nube que maneja inteligencia artificial. Tú pones cualquier figura, cualquier objeto, y te va a decir exactamente dónde pudo ser localizada y cuándo fue la última vez que se vio ese tipo de objeto. ¿Y qué tan seguro será eso, Orlando? Bueno, hay ¿Tú crees que? Porque ya sabemos que el que hace la ley hace la trampa. Hay mucho equipo de protección a los derechos de los inmigrantes y a los derechos humanos que se han pronunciado sobre esto, pero tú sabes cómo la decisión del presidente Donald Trump, cuando toma una decisión, él va hasta lo último
a llegar a la última consecuencia. Entonces, supuestamente eso es para las personas que estén cometiendo algún tipo de violencia o algún tipo de organización de bandas criminales. Pero al final, si tú estás ilegal, va a ser mucho más fácil. Bueno, te das cuenta que en los videos que se circulan en las redes sociales existen grupos de la ICE, que es la el asunto de la migración de los Estados Unidos, que van directamente a casas a buscar personas. Sí. Entonces, ¿cómo tú crees que llegó ese equipo a una casa? Es decir, prácticamente haciendo lo mismo que estoy diciendo, triangulando la información de diferentes ¿Tú crees que personas. sea una forma de desvalorizar el trabajo que se está haciendo? Justamente yo vi una abogada de migración que fue llamada para ser deportada y justamente ella, una abogada de inmigración, tú dices, pero ¿cómo va a ser? Y ella está legal, ¿verdad?, en Estados Unidos. ¿No será una táctica? Mira, ahora mismo Donald Trump tiene un enfoque, y el enfoque es comenzó con la USAID y bloqueando todos los recursos que se destinan a diferentes países que él entiende que son recursos que al final no cumplen con su objetivo. Mira lo que pasó en Ucrania también. Sí, prácticamente Ucrania dijo, oye, tú y yo entramos en negocio, pero eso de donaciones, ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, mira lo que pasó. Como diríamos nosotros, Estados Unidos no mandó a buscar todos los ejecutivos de la USAID, cerró la página, cerró todo. Entonces, prácticamente anuló todo. Entonces, vamos a comenzar de cero. Vamos a ver de dónde, cuáles de esos de verdad se pueden utilizar. E incluso eliminó USAID como organización. Y esos fondos salen directamente de la presidencia. Entonces, prácticamente Donald Trump está muy enfocado a recuperar todos esos recursos que se estaban destinando, que él dice que no llegaban a su mundo ideal como se había planificado, y al final está usando la tecnología. Por eso es que Elon Musk juega un papel muy importante. E incluso en esta semana hace un anuncio donde él dice que se va a desligar un poco del gobierno, porque en la bolsa de valores las acciones de las diferentes Tesla compañías de todas bajaron considerablemente. Entonces, quizás lo que estaba buscando era apoyarse, usar como talón de Aquiles el Estado norteamericano para poder empujar su compañía, y fue todo lo contrario. Sí, pero yo creo que es una táctica, señores. Yo he visto celebridades quemando Tesla, vehículos. ¿Tú crees que yo voy a quemar un vehículo que me ha costado simplemente porque yo no estoy de acuerdo con la forma de pensar o de actuar del fabricante? No, señor, si yo estoy disfrutando del bienestar o de la comodidad que me dé ese vehículo. O sea, porque tú pienses diferente no quiere decir que tú estés mal y yo esté bien. Pero al final Donald Trump y Elon Musk son dos máquinas de que todo lo que le ponen en la mano lo convierten en dinero. Sí, recuérdate que hace como un año más o menos, Elon Musk anunció que iba a recibir un tipo de criptomoneda en Tesla. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes de hacer ese anuncio, él compró una cantidad enorme de esa criptomoneda. Y cuando las criptomonedas se vieron allá arriba, antes de llegar al límite, a la histéresis, él prácticamente sacó su dinero. Lo vendió todo. Y lo vendió todo. Y después dijo, señores, pensándolo bien, por el momento solamente voy a recibir que la gente se enojó muchísimo. Claro, pero el señor es un magnate y a todo lo que le ponen en la mano lo convierte en dinero. Lo mismo con Donald Trump. Donald Trump es un negociante. Entonces, cada una de esas acciones que ellos cometen, cada una de esas declaraciones, no son a la ligera. Firmemente calculadas. Recuérdate que Elon Musk andaba de una manera informal siempre y se corría en el palacio, y de un momento aparece en traje, en todas las cosas, y quizás no tiene necesidad de ningún tipo de esa cosa, pero algo anda buscando atrás de ese tipo de cosas. Entonces, con este nuevo software, con esta nueva aplicación, Rosa, yo creo que los países tercermundistas deben de organizarse, porque la cantidad de inmigrantes que van a recibir nuevamente en su país es muy alta. Entonces, los niveles de desempleo, sobre todo en la República Dominicana y en el Caribe y en Sudamérica, es muy elevada. Entonces, tú recibes un grupo de personas que quizás nunca han vivido en República o en un país de esto, sin ningún tipo de condiciones para tú ingresar en el sistema laboral, va a ser un poco cuesta arriba. Entonces, sí, señor. Yo creo que este tipo de acciones, aunque se están ejecutando en los Estados Unidos, los países deben de estar programados para crear un plan de acción y ver cómo van a insertar ese tipo de gente
en los sistemas laborales. Incluso, tú sabes, yo no sé si ustedes saben, pero el pasaporte dominicano no es biométrico, mientras que en muchos de los otros pasaportes tú simplemente lo entras a los países, como el de la Comunidad Europea, simplemente lo lee un lector y tú sigues para adelante como perro por tu casa, porque ya ahí está tanta información como esta que están haciendo, rostro, de dónde tú vienes, qué tú haces, a qué tú te dedicas, y como dice Orlando, o sea, es todo lo que te incumbe o te relaciona. Y este tipo de seguimiento, este tipo de control sobre los diferentes residentes y las diferentes personas que viven en los Estados Unidos, hace mucho que se está empujando. Recuérdate que había un famoso chip que se iba a probar, que ese chip no era nada indebido, bueno, hasta que se cayó ese programa. Pero eso es lo que se está buscando, tener control de todas las personas que viven en los Estados Unidos para saber dónde se mueve, qué se mueve, de qué hablan, qué visitan, qué hacen. Entonces, tú tienes un control sobre la gente. Y al final eso puede ser una bomba de tiempo, porque tú puedes hasta influenciar. Una arma de doble filo. Exactamente. Tú puedes hasta influenciar en asuntos políticos, en asuntos raciales. Entonces, yo creo que... Acuérdate lo que dijo el mismo dueño de Facebook y Instagram, que decía que justamente cuando ellos querían subir cierto tipo de información, pues tenían ciertas entidades que los regulaban, incluso hacían medios que te bloquearan. Entonces, lo que volvemos a decir, la información cambia la narrativa total de las cosas, entonces ellos la manipulan a su antojo. Entonces, sí, o sea, pero vamos a ver, es como tú dices, la tecnología tenemos que abrazarla, pero estar pendiente porque hay muchos intereses en torno a ella. Y como por el poder los migrantes, prácticamente él va a hacer de todo. Es decir, él ha tomado decisiones radicales así. Bueno, ha deportado personas que incluso en El Salvador, una gente que había cometido un delito menor, estaba en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, ya, pero prácticamente no, eso no, a mí no me importa, ya se fue. O sea, él no tiene ningún tipo de tranquilidad, de sensibilidad, y quizá desde un punto de vista diferente, está gobernando para su país. ¿Tú sabes? Sí, dependiendo de los intereses, pero está gobernando para su país. Él está concentrado en los... Orlando, muchísimas gracias. Me encantó el tema y yo creo que tenemos que estar pendientes a lo que vamos a ir viendo a medida que va evolucionando y se va implementando este programa, porque nosotros estamos... Señores, eso del Global Enter, muchísima gente lo tiene y uno ni siquiera está enterado de la magnitud que tiene este programa, y uno paga precisamente para no hacer la famosa fila. Y es verdad, uno pasa de una vez, pero la cuestión es que eso implica mucho. Muchísimas gracias. Si te quiere. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo fuertísimo. Señores, vamos a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos...